Es lo básico, ¿no? Eléctrica no es igual que el... Mira, Julio, ahí está. Eléctrica no es igual que el... Pones ¿Ah, ya habla ahí? Y cuando está cansado salía a aparecer. ¿Será cierto? Ya, entonces seguimos, ¿ya? Entonces, como estamos viendo, Dios en la creación ha puesto el número... Tres. En el primer versículo encontramos... En el primer capítulo, Génesis capítulo 1, nos habla de los 7 días de la creación, ¿verdad? 7 días de la creación. En el primer versículo, Dios ya solamente te saca el número 7. En el segundo versículo, Dios te habla de un 14, que es el doble de 7. En el tercer versículo, Dios te habla de un 6. Y en el cuarto versículo, Dios te habla de 6, de 12 palabras. El doble de 6. Entonces, y todo bien, hemos visto el tiempo, el espacio, la materia, el espacio. Todo eso está conformado por 3. Entonces, en la creación, Dios ha puesto el número 3. Así como Dios es 3, el hombre es 3 también. Entonces, en su creación Dios también ha puesto el número 3. Ahora sí comencemos. Dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿de qué principio me está hablando aquí? ¿En el principio de qué? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué principio me está hablando? En el principio del tiempo, del espacio y de la materia. En el principio del universo. Porque Dios estaba en la eternidad. Dios, cuando no había universo, todavía no había nada, ni siquiera el universo mismo, no había nada, Dios ya existía. Dios ya existía desde antes. Entonces Él fue que en su iniciativa quien creó el universo. La palabra los cielos, Shamayim, significa universo. Ahí está hablando de los 3 cielos. Amén. Tanto este cielo, el segundo cielo y donde está Dios. Ahora, algo interesante es esto, miren. Dice que en el principio creó Dios los cielos. ¿De qué cielo me está hablando? El primer cielo, del segundo cielo y del tercer cielo. O sea, que Dios también creó el tercer cielo. ¿Y quién está en el tercer cielo? Dios. O sea, que Dios fue el que creó el tercer cielo. O sea que no había todavía entonces un tercer cielo. No había un tercer cielo. Dios fue el que creó el tercer cielo. Porque todavía no había un tercer cielo. ¿Me entiendes? Si ahí me está diciendo que Dios creó los cielos y los cielos están conformados por tres cielos, es porque todavía no estaban los 3 cielos. Y Dios, antes de que hubieran los 3 cielos, Dios fue el que los creó. ¿Entiendes? Entonces, ¿en el principio de qué? En el principio del universo. No en el principio de Dios, porque Dios ya existía en la eternidad. En el principio de este universo. En el principio de este universo, Dios creó la materia. ¿Por qué? Porque Dios no es materia. Dios es espíritu. Entonces, como Dios no es materia, Dios es espíritu, Él fue quien creó la materia. El universo está hecho de materia. Por eso ya hemos dicho que el universo está conformado por tiempo, está conformado por 5 componentes, por tiempo. Porque Dios no está sujeto a este tiempo. Nosotros vivimos 80 años, 90 años, pero para Dios no hay tiempo. Dios no está sujeto al tiempo de este mundo. Dios fue quien creó el tiempo para el universo. Pero Dios no está sujeto al tiempo. Dios es el que hizo el tiempo. Dios vive en la eternidad. Y Dios nunca muere. Entonces, nosotros sí morimos porque estamos regidos a un tiempo. Estamos sujetos a un tiempo. En cambio, Dios no. Dios creó la materia. Dios no es materia. Dios es espíritu. ¿Entiendes? Entonces, el universo está conformado por 5 componentes. El tiempo, el espacio, la materia, la fuerza y el movimiento. O sea, antes de que hubiera la materia, antes de que hubiera el espacio, antes de que hubiera la materia, el tiempo, Dios ya existía. Y Dios fue quien los creó. Entonces, como dice, en el principio me está hablando del principio del universo, no de su principio en el principio del universo. Creó Dios los cielos, estos cielos se está refiriendo a los 3 cielos, y la tierra está hablando del planeta Tierra. Claro. Después de que Dios crea los cielos, Dios se fija en un solo planeta, que es la Tierra. ¿Y ustedes se han puesto a pensar si habrá vida en otro planeta? ¿Se han puesto a pensar? Porque en este mundo no solamente en esta Vía Láctea hay 8 planetas, ¿no?
Plutón ya no está. Pero, sí, se ha salido de la Vía Láctea. Entonces, pero para parte, claro, antes Plutón, había 9 planetas en la Vía Láctea, en esta galaxia. Pero Plutón se ha salido. Plutón se ha salido, entonces ya solamente hay 8 ¿Quién es planetas. lo que no consideran los Se olvida científicos? ese, ¿no? ¿Ah? Los científicos no consideran Plutón ya. O sea, en la Vía Láctea, hay 8, en la Vía Láctea hay unas líneas magnéticas, y en esas líneas magnéticas hace años había 9 planetas. El último planeta que estaba lejos del Sol era el Plutón, pero Plutón ya se salió de la Vía Láctea, solamente hay 8 planetas. Pero aparte de esta galaxia hay otra galaxia y otras galaxias. Entonces, la pregunta ahí sale, ¿no? Si habrá vida en otros planetas, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que Dios, después de crear esta galaxia, este universo, Dios, después de crear los cielos, Dios se fijó en un solo planeta. Y en ese planeta es el planeta Tierra. Bueno, algo personal es que, según los científicos han estudiado lo de que en los otros planetas, por ejemplo en el planeta Marte, hay hoyos, hay cráteres. ¿Qué es cráteres? O sea, huecos de volcanes. Ah, ya. ¿No? Entonces, dando a entender de que han habido vida ahí en esos planetas. Hasta dice Han que habido ya planetas. agua, planta. Ah, dice que hay agua y planta. Claro, entonces han habido planetas, han habido vida en esos planetas Hay agua congelada. y el juicio de Dios los ha llegado a esos planetas y por los cuales ya no hay vida. Solamente eso ¿Juicio es de Dios? una especulación, no se sabe. Es una teoría. El Claro, juicio de es Dios una hipótesis, ha ¿no? llegado ahí y por eso no hay... Claro. Es una hipótesis. O sea, Dios ha juzgado ese planeta. ¿Ya? ¿Ah, sí? Ya, pero ese es otro tema. De la manera se le está tragando todo. Entonces, No, ahora, hermano. ¿y de qué? ahora yo le hago una pregunta. A ver, yo le hago una pregunta. Yo te pregunto, ¿quién creó a Dios? ¿Quién me responde? Si yo te soy una persona atea, si tú te enfrentas a un ateo, si tú te enfrentas a un ateo, ¿quién es el papá de Dios? ¿O quién creó a Dios? ¿Qué me responde usted? ¿Dios es espíritu? Amén, gloria a Dios. ¿Qué más? Dios no... Dios, Dios carne. espérate, déjame pensar. Dios es el Dios, creador. a nadie Dios la creó porque Dios es un Dios sin creado. Claro, sí, sí, espíritu. ¿Qué? Ah, sí, Creado. hermano. Es espíritu, Ya. hermano. ¿Qué más? Pero con Biblia. Con Biblia todavía. Porque Dios es espíritu y nada lo puede ver. Como dice Pablo, Dios es invisible. Tengo hambre. Sí, vergüenza, hermano. Ya, claro, como dice David, Él quiere meter su carne, dice. A ver. O sea, ha habido agua, entonces. ¿Qué le pasa, hermana? Ese Julio dice que ¿Qué pasó? entonces, Usted me habla de lo que está hablando. no, está bien. ¿Ah? Está bien. La pregunta es ¿quién creó a Dios? Y lo que ha respuesto David, Víctor es, lo ha dicho, espíritu. Dios es espíritu. Lo que ha dicho David también es correcto. ¿Qué ha dicho David? Que Dios es un ser increado. O sea, Dios nadie la ha creado. Nadie ha creado. ¿Por qué? ¿Y por qué a Dios nadie lo creó? Porque Dios no tiene un inicio. Primero hay que diferenciar. Que nosotros, siempre tengo que ser primero hay que saber esto importante. Algo Dios es un hay Dios que increado. entender algo No importante. tiene fin ni inicio. Es infinito. Hay que tener algo importante, que nosotros estamos viviendo en un mundo terrenal, en un mundo físico. Nosotros estamos bajo una esfera física, terrenal. Pero Dios Sí, no te se, engaña, ¿eh? Dios no se mueve bajo nuestra esfera. Dios Mira cómo- vive en la están los esfera colores. espiritual. ¿Me están escuchando? Sí. Dios vive en la esfera espiritual. Yo no tengo otro planeta. Nada, mira la niña. El planeta de los simios. Vamos a hablar de eso, A ver, hermano. que venga José Luis, ¿eh? Pues ya nos pegamos. Julio, es una pausa, ¿Puedes una pausa? Un reclamo. No, pues. Claro, ahí te viene Godzilla. Un cosa. Te pasaste. Marilyn, ¿qué tal? Buenas. Varón de Hay llave. un varón que le dio asiento a la hermana. Hola, ¿qué tal? Ya, entonces, Esa especialista ha venido deportista. Caballero por ahí. Yo, Bueno, Caballero o caballero. Hola, ¿qué Víctor, tal? por favor.
La hermana, no sé. Estaba la puta. Dale asiento a la hermana, dice. Está qué rico ahí. Y ponte como banca tu Víctor, pero. Ponte como vaca. Todos los estamos sentados, así que no se queje. Ah, bueno, que hay otras Ahora secciones, ¿no? un caballero, Lo que pasó. un caballero que le dé el asiento a José Luis. Ya. Entonces, continuamos, ¿ya? Qué vergüenza. Ya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sepa hablar, sepa hablar. ¿No? Ya lo separaste. Escucha. Ya, seguimos, ya, seguimos. Entonces, ¡Cámara! estamos para José Luis y Marilyn que han venido. Estamos hablando de Génesis capítulo 1. ¿Vas a encima de José Luis? ¿No? Como sabe, contigo sí. Tú siéntate, Augusto. Lo revienta. Es Julito, ahí está, que está. Ponle el pausa ahorita. Ya, entonces seguimos, ¿ya? Entonces dice que lo que estamos hablando es esto, ¿no? De que estamos hablando de Génesis capítulo 1. Entonces seguimos. Y la pregunta que dije es primero, ¿no? ¿Quién creó a Dios? Si yo te pregunto a ti quién creó a Dios, ¿qué tú me respondes? Ay, José se pregunta. Dios es un ser increado. Ay, ay, ay. Está conectado con David. Se pasó WhatsApp, Estamos en espíritu, varón. Estamos en espíritu, varón. Han pasado su WhatsApp ahí. Ese José Luis parece que ha visto los discos de todo. Ah, está bien, bravo. Dale, bravo, bravo, Su sorpresita. bravo. Has estado en espíritu, Ese cachorro ahí. Entonces, esa es la Cachorro de pregunta. Cachorro de Entonces, a Dios nadie lo creó. No. Dios es el que Dios es el que creó las cosas. Entonces, a Dios nadie lo creó. Pero algo importante que entenderse esto. Es que nosotros, Dios no se rige bajo esta esfera. Algo importante, hay que diferenciar. Una cosa es la esfera terrenal y otra cosa es la esfera espiritual. Es algo importante que entender. Cualquier persona que te pregunte, tú tienes que decirle esto. Que nosotros estamos viviendo en un mundo físico, terrenal, pero Dios está viviendo en un mundo espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta esfera terrenal nosotros nacemos, en esta esfera terrenal nosotros nacemos, crecemos y morimos, pero arriba no hay tiempo, arriba no se nace, los espíritus no nacen, no crecen, ni tampoco se reproducen, ni tampoco mueren. Entonces, eso es lo importante, que arriba en los espíritus no nacen, son creados. Dios siempre ha existido, por toda la eternidad. Dios fue el que dio comienzo a este tiempo que estamos nosotros. Dios fue el que dio comienzo a esta materia que vemos nosotros. Dios es el que dio inicio a todo, ¿ya? Todo comenzó con Dios. Ahora, Dios no nace, Dios nunca nace, Dios tampoco nunca muere, porque Él no se rige bajo este principio. Ahora, vamos a ver esto, miren. La Biblia dice, primer principio que hay que entender, que Dios es espíritu, Dios no es hombre, el hombre muere, el hombre nace, Dios no es hombre, Dios es espíritu y el espíritu no nace. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24 nos dice algo importante, que Dios es espíritu, que Dios no es hombre. Si Dios fuera hombre, entonces Él hubiera nacido, pero como Dios no es hombre, Dios es espíritu, el espíritu no nace. ¿Entiendes? El espíritu no nace, el espíritu Entonces, ¿cómo no viene nace. el Señor viene a la tierra? No, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús. Jesús vino aquí a la tierra como hombre. Esa es una diferencia. Carne. Claro, Jesús vino a la tierra como hombre. Pero Jesús no vino a la tierra como hombre, ya se hizo hombre, como nosotros. Pero estamos hablando de Dios, en el principio. ¿Ya? Entonces, Dios es espíritu. Entonces no es hombre. Si fuera hombre, Él nacería, pero no. Segundo de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios es Espíritu, entonces no es hombre. Entonces el Espíritu no nace. Ahora, dice Hebreos 1:7, y también versículo 14, dice
que los ángeles son espíritu. Los ángeles son espíritu. Así como Dios es espíritu, también los ángeles son espíritu. Y Lucas, capítulo 24, versículo 36, versículo 36 al 39 nos dice que el espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Ya? Jesús nos está diciendo que el espíritu no tiene carne ni hueso, como nosotros tenemos. O sea que Dios no es como nosotros. Dios es espíritu. Dios no tiene piernas. Dios no tiene manos. Dios no tiene ojos. ¿Entiendes? Como nosotros. Dios no tiene manos. Entonces, en la Biblia, cuando se refiere a Dios, dice que Dios, en la Biblia, dice que Dios que creó los cielos con sus manos. Pero es una forma de entender a Dios. Pero Dios no tiene manos, Dios no tiene pierna. ¿Entiendes? Dios es espíritu. Ahora, el espíritu no tiene carne ni huesos. Lucas 24, del 36 al 39. El espíritu no se casa, no se reproduce, ni tampoco nace. Mateo capítulo 22, del 29 al 30. Entonces Jesús le dijo, ustedes están equivocados. Ustedes están ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando ustedes resuciten, no se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo son los ángeles de Dios en los cielos? Los ángeles son espíritu. Los ángeles no se casan, no se reproducen, ni tampoco nacen. Es otra esfera. Es una esfera diferente a la esfera que nosotros somos. Que estamos nosotros. ¿Entienden? Otra cosa, el espíritu es invisible. Al espíritu no se le ve. Amén. ¿Ya? 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. El espíritu es invisible. Colosenses 1:15, Isaías capítulo 40, versículo 18, versículo 22, versículo 25 al 26 nos habla de que el espíritu es invisible. El espíritu es invisible a los ojos terrenales, pero el espíritu sí se puede ver a los ojos de otro espíritu. O sea, otro espíritu sí ve a otro espíritu. ¿Ya? Nosotros no podemos ver al espíritu porque nuestros ojos no están capacitados, no están en esa capacidad de ver a otro espíritu. Nosotros no podemos ver a los ángeles, a menos que se nos abran los ojos. Pero nosotros no podemos ver a los espíritus, a los demonios no lo vemos, pero los demonios sí nos ven a nosotros. ¿Entiendes? Entonces estamos en otra esfera. El espíritu es visible a los ojos de otro espíritu. Mateo capítulo 18, versículo 10, Primera de Reyes capítulo 22, del 19 al 23 nos dicen que el espíritu sí se le puede ver, pero al espíritu es visible a los ojos de otro espíritu. Dios es eterno. Salmo 90, versículo del 1 al 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, lo que están hablando, ¿no? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ya? Que dice que Dios es eterno. Otro versículo, Isaías capítulo 40, versículo 12 al 28. Isaías capítulo 43, del 10 al 13. Ya nos dicen que Dios es eterno. Ahora, ¿qué había antes del principio? Antes de que comience este universo, porque Dios es el que dio inicio a este universo, ¿qué había antes de este universo? Nada. Antes del principio, ¿quiénes estaban antes del principio? Dios. El Padre estaba antes del principio, pero también estaba el Verbo, que es Jesús. Cuando vino a la tierra se llamó Jesús. En el principio estaba el Padre, pero también estaba el Verbo. Juan 17, del 1 al 5 y versículo 24. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31. Juan capítulo 1, del 1 al 14. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14. Colosenses del 1, del 15 al 18. Apocalipsis 1, del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14. Apocalipsis 21, versículo 6. Apocalipsis 22, del 13 al 14. Nos habla de que tanto como el Padre como el Hijo ya estaban antes del universo, antes del principio ya estaban presentes. Pero aparte de estos dos también estaba el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo también estaba antes del principio, antes de que comience el universo. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios ya estaba presente, creando. ¿Ya? Job 28, Job 26, 13 dice que su espíritu, escuchen esto, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Su espíritu adornó los cielos. ¿Quién hizo los cielos? Dios. Génesis 1.1 dice: en principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan capítulo 1 dice que todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por Jesús. Pero acá también ahora dice Job capítulo 26, versículo 13, que el Espíritu Santo fue quien adornó los cielos. No está hablando del Padre, no está hablando del Hijo, está hablando del Espíritu Santo. Job 33.4: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién hizo al hombre? El Padre. ¿Quién hizo al hombre? El Hijo. Pero acá ahora me está diciendo que el Espíritu de Dios me hizo. El aliento de vida. Salmos capítulo 104, 27 al 30. Nos habla de que el Espíritu Santo también crea. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son creadores. ¿Ya? Tienen la función de crear. Ahora, antes del principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él fue quien dio inicio a todo. Pero antes del principio no había nada, solamente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios fue quien dio inicio a todo. Ahora, ¿qué creó Dios? Dios creó a sus criaturas. Entre sus criaturas, Dios tiene rangos en el cielo, rangos. El primer rango son los querubines. La función de los querubines es proteger. Su función de ellos es proteger. Génesis capítulo 3, del 23 al 24, Ezequiel capítulo 37, del 7 al 9. Ya no me da tiempo para leer, solamente decirle esto. Serafines. Aparte de los querubines, también están los serafines. Son seres de fuego, seres ardientes. Su función es estar cerca del trono de Dios. Ellos están cerca del trono de Dios. Se le ve en Apocalipsis cerca del trono de Dios. Isaías capítulo 6, del 1 al 7, están cerca de Dios. También, primero en el primer rango están los querubines, le siguen los serafines, y luego de ellos vienen los arcángeles. Los arcángeles, la palabra arcángel significa ángel principal. Que en los arcángeles, en la Biblia nombra a dos arcángeles. El arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. El arcángel Gabriel es el que se encarga de dar mensajes. Y el arcángel Miguel es el ángel que tiene a su cargo varios ángeles. Y es el ángel Miguel es el que se encarga de la guerra, de defender al pueblo de Dios. O sea, Dios hizo a sus criaturas, querubines, serafines, arcángeles y ángeles. ¿Ya? El primer rango es querubines. Cuando dice en Judas capítulo 1, dice que cuando Miguel estaba luchando con el diablo y sus ángeles, dice que Miguel no le dijo fuera Satanás, sino le dijo el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque Miguel no tenía la autoridad como ángel para echarle fuera a Satanás. Porque Satanás tiene otro rango que el arcángel Miguel. Casi por ahí tiene. Solamente le dijo el Señor te reprenda. ¿Ya? Ellos, los ángeles, en la Biblia me habla, Nehemías capítulo 9, versículo 6, Salmo 148, del 1 al 6, Colosenses del 1 al 17, Colosenses 1, 16, Job capítulo 38, del 6 al 7, me hablan de que Dios creó a los ángeles, de que ellos no nacieron, ellos fueron creados. ¿Por quién? Por Dios. Algo interesante, dice Job 38, del 6 al 7, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, cuando Dios estaba poniendo la piedra angular, cuando Dios estaba haciendo este planeta Tierra, cuando Dios estaba haciendo este planeta Tierra, los ángeles ya existían. Los ángeles ya habían sido creados. Y esos ángeles se alegraban cuando Dios estaba haciendo esta tierra. Se regocijaban. ¿Entiendes? Y la palabra estrellas del alba, la palabra estrellas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refiere a ángeles. Cuando tú escuches la palabra estrellas en
ciertas ocasiones, viendo el contexto, la palabra estrellas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refiere a ángeles. La palabra estrellas se refiere a ángeles. Daniel capítulo 9, Apocalipsis capítulo 12, dice que el diablo arrastraba con su cola la tercera parte de las estrellas de Dios. Entonces esa palabra estrellas se refiere a ángeles. Pero dice que, acá Job 38 me dicen que estos ángeles fueron creados antes de que Dios creara el planeta Tierra. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Antes de que Dios creara el planeta Tierra. Dios ya los había creado. Y estos ángeles se regocijaban, se alegraban cuando Dios estaba haciendo el planeta Tierra. Los ángeles son criaturas de Dios. O sea, antes del principio, antes de que Dios creara este planeta, Dios ya creó los querubines, los serafines, los arcángeles y los ángeles. Ahora, esa es que había antes del principio. Ahora, vamos a entrar en la palabra en el principio. Ahora recién vamos a entrar en cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué había antes del principio? Estaba Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y antes de que Dios creara este planeta, los ángeles habían sido creados. Ahora vamos a entrar en el principio. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear es algo interesante. La palabra crear en el hebreo es bara. Ya, cuando dice acá crear, en este verbo dice crear es bara. En el idioma hebreo hay dos palabras para referirse al verbo crear. Dos palabras. La primera es bara y la otra palabra es asa, terminando en H. Asa, A-S-A-H. Las dos palabras significan crear. La palabra bara significa crear de la nada. Y la palabra asa significa crear de algo que ya existe. Entonces, cuando dice en el principio creó, la palabra bara está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra y algo que no existía. O sea, los cielos no existían, la tierra no existía y Dios fue el que hizo ese universo de la nada. O sea, Dios no se valió de algo para crear el universo. Por la palabra. Claro, porque todo fue creado por la palabra. Entonces Dios no se valió de un instrumento, no se valió de nada. Dios es el que hizo el polvo del mundo. Dios es el que hizo el polvo del mundo. O sea, cuando no había polvo, Dios hizo el polvo. ¿De qué está conformado el planeta Tierra? De tierra, de polvo. Y entonces no existía eso, entonces Dios es el que los creó. Dios no agarró el polvo y lo puso de una forma para que creara el planeta Tierra, no. Dios es el que creó el polvo. Entonces Dios creó las cosas de la nada. Entonces, lo dice en el principio, y yo quiero, para los que les gusta el estudio, dice la palabra principio en el hebreo, en el principio es la palabra hebrea berechif. Pero, ¿sabe por qué le voy a decir todo esto? Y quiero que me preste atención en cuanto a esto, porque eso lo quiero llevar. Y ustedes se van a asombrar de lo que van a escuchar más adelante. Y todo esto, ¿por qué estoy hablando en hebreo? Porque para lo que voy a ir más adelante. Por eso quiero que me preste atención en cuanto a esto. La palabra principio en el hebreo es berechik. Y en el hebreo hay 6 palabras que significan principio. En el hebreo hay 6 palabras. 6 palabras que significan principio. La primera palabra es Kedem, la segunda Rosh, la tercera palabra Richa, la cuarta palabra Richón, la otra es Berechik y la sexta palabra es Tejilá. Cuando dice... ¿Y por qué casi todos somos la R? Rochín. Se derivan de esas mismas palabras, se derivan. Entonces, todas esas significan lo mismo, principio. Pero, escuchen esto, cuando dice, y ¿sabes por qué lo voy a decir esto? Porque me van a entender. Cuando dice en el principio, ahí se usa la palabra berechik. Cuando dice en el principio, se está usando la palabra berechik. Pero se acuerdan la otra palabra, en el otro pasaje dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa palabra principio no es la palabra berechik, es la palabra
Richón. Richón. ¿Por qué? ¿Por qué en uno Significa la misma palabra, significa principio, pero el que lo escribió con esa palabra, Richón. ¿Ya? Entonces, la palabra principio tiene seis acepciones en el hebreo, 6 acepciones. Ya, 6 acepciones, pero la palabra que se usa aquí en el principio es la palabra bereshit. Ahora, la palabra bara también tiene dos acepciones en el hebreo. La palabra bara, la palabra crear, tiene 2 palabras. Significa, la palabra crear tiene 2 palabras, 2 acepciones en el hebreo. La primera es bara, crear de la nada, y la otra palabra es asa. Entonces, cuando dice en el principio creó, se usa la palabra bara, para que tú entiendas que Dios creó los cielos y la tierra de la nada, que no había nada, pero Dios los creó. ¿Cuándo se usa la palabra asa? Cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, dice, Génesis 1, 28 dice, 27, 28 dice que Dios creó al hombre, dice, varón y hembra los creó. Dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Entonces ahí se usa la palabra asa, que Dios usó el polvo para crear al hombre. El hombre está compuesto por polvo de la tierra. Entonces ahí se está usando la palabra asa. En el capítulo 1, versículo 27 se está usando las 2 palabras, bara y asa. Bara y asa significa que Dios creó al hombre de la nada, pero también está compuesto por polvo. La palabra Dios es la palabra en hebreo Elohim, los cielos es la palabra Shamayim, y la palabra tierra es la palabra hebrea Erex. Esta palabra tierra hay 2 palabras en el hebreo, igualmente 2 acepciones en el hebreo. Es la palabra Erex y la otra palabra es Adama. La primera palabra, cuando dice el principio creó los cielos y la tierra, cuando dice acá los cielos y la tierra, se está usando la palabra aquí Erex, que significa tierra. Da a entender al planeta tierra, Pero en Génesis 1, capítulo 27, dice que Dios formó al hombre de la tierra. No se está hablando de la tierra, de la palabra, acá ya no se usa la palabra Erex, se usa la palabra Adama. Y por eso que al hombre que fue formado de la tierra le llamaron Adán, porque fue tomado de la tierra. Entonces la palabra Adama significa polvo de la tierra. Entonces por eso que al primer hombre se le llamó Adán, porque fue tomado de la Adama. Entonces, esta palabra tierra tiene 2 acepciones, Erex y Adama. Entonces, ahora vamos al versículo interesante. A esto le quiero llevar. Y todo esto lo estoy diciendo para esto. Cuando dice la palabra y la tierra, se usa la palabra ahí, la tierra se usa la palabra Erex. Estaba es la palabra en hebrea Haya. H-A-Y-A-H. Haya. Y significa ser o llegar a ser, o llegar a estar. ¿Ya? Llegar a estar. Y cuando dice la palabra desordenada, el que tradujo esa palabra desordenada está mal traducida. No es la palabra desordenada. En el idioma hebreo no significa desordenada. En el idioma original hebreo significa desolada, significa desierta, significa devastación. No significa desordenada. El que tradujo esa palabra, la Reina Valera, esa palabra desordenada está mal traducida. No está pegada al original hebreo. Entonces todo esto, lo que yo le he dicho es para llegarles a este sentido, a lo que voy a decir. La palabra haya no significa estaba, significa llegar a ser o llegar a estar. La palabra haya. Y la palabra desordenada no significa, la palabra desordenada en el hebreo es tohu, la T-O-H-U, tohu. Y la palabra tohu en el hebreo significa devastación, significa desierto, significa desolación. Entonces, si lo juntamos, lo apegamos al hebreo original, significa la tierra llegó a estar desolada, llegó a estar desierta. ¿Entiendes? Llegó a estar desierta, llegó a estar desolada. La tierra estaba desordenada y vacía. La palabra vacía
en el hebreo es bohu. La B grande, O-H-U. Bohu, como tohu, pero ahora es bohu. Bohu. Y la palabra bohu en el hebreo significa, la palabra bohu significa vacía o en ruinas. Ruinas. ¿Ya? Ruinas. Entonces, a simple vista, cuando tú lees el segundo versículo de la Biblia, de Génesis 1, versículo 2, tú dices, allá la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pero cuando tú te metes a estudiar el hebreo, el idioma original, no dice así. Dice, y la tierra llegó a estar desolada y vacía, o en ruinas. Estábamos todos. ¿Entiendes? La tierra llegó a estar desolada y vacía. Y el espíritu, la palabra espíritu en el hebreo es ruach, se movía, es la palabra rajá. La palabra rajá en el hebreo es empollar o mover. Así como la gallina se pone para empollar a sus hijos, para dar a luz a sus hijos, así el Espíritu Santo se posó sobre la tierra desolada y vacía para comenzar una nueva creación. Para comenzar algo, para crear algo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie en el hebreo es panim, de las aguas. La palabra aguas en el hebreo es mayim, como chamayim, pero es mayim. Entonces, en este versículo hay dos posturas muy importantes, ¿no? Hay algunos que dicen, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que la tierra, Dios hizo la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía. Cuando ustedes escuchan la palabra desolada, ¿qué entienden cuando escuchan la palabra desolada? Sombras. Sombra, ¿qué más? En sí, cuando la palabra desolada significa asolar, desolar, significa que han habido habitantes y la tierra fue destruida, la tierra fue devastada. Devastación significa destrucción. La tierra no estaba así, pero fue destruida, fue devastada. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que le quiero decir, que la tierra, Dios no la creó la tierra así, desolada, vacía, destruida, devastada. No, la tierra llegó a estar devastada, llegó a estar destruida, llegó a estar como un desierto. ¿Entiendes? Disculpa. Sí, sí. Desolada, dices, ¿no? Sí. ¿Por qué dice eso? Desolada. Por eso estoy diciendo. Estaba bien todo, pues. Por eso estoy Estaba diciendo. bien todo, bonito. Por eso. Pero hasta que ¿Por qué creen que desde el comienzo yo estoy hablando estoy agarrando las palabras hebreas? ¿Por qué crees? Por eso. Porque hay aquí dos posturas. Hay dos posturas. Hay algunos que dicen, lo que yo estoy diciendo, hay dos posturas. La primera postura es que Dios hizo la tierra así. Dios hizo la tierra desordenada y vacía. La otra postura dice que no, que Dios no la hizo así, que Dios no la hizo así, desordenada así, sino que la tierra llegó a estar desordenada. O sea que antes la tierra estaba bien, pero que fue devastada, fue destruida. ¿Entiendes? Entonces, hay dos posturas. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia aquí? Por eso estoy agarrando las palabras hebreas para que ustedes puedan entender. ¿Qué es lo que yo quiero desarrollar en este estudio? Que la tierra, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué es lo que ustedes entienden cuando dice desordenada, vacía, tinieblas, abismo, aguas? ¿Qué es lo que ustedes entienden con eso? ¿Usted cree que ese segundo versículo se refiere, da una connotación de algo bueno? ¿De Dios viene el desorden? Le pregunto. No. ¿De Dios viene la vaciedad? No. ¿De Dios viene las tinieblas? No. Pero, Entonces, o sea, Ya estaba así. La tierra tierra ya ya estaba estaba así. así. ya, Cuando el Señor vino. ya. O sea, A ver, David. o sea, es lógico, pues, porque se entiende, porque dice, no, la tierra estaba vacía y desordenada, ¿no? Y Ya. se hace entender que
antes, o sea, de la creación de la tierra, ¿Ya? es entender que, bueno, lo que yo entiendo que puede ser que ha habido personas ahí, seres, ¿Cómo? puede ser que haya alguien por ahí, pero no detalla, pero no Había detalla, seres. pues no detalla, Ya, no hay detalle. no detalla, pero La no palabra- sé, no sé si, bueno, Claro, la palabra desolada y vacía está dando a entender, aunque no está ahí, esa palabra desordenada, como le estoy diciendo, no está bien traducida. En el hebreo significa, la palabra tohu, la palabra desordenada en el hebreo es tohu. Si ustedes tienen un diccionario Strong, es el número 8414. 8414. ¿Y qué significa? Desperdicio, desolación, desolación de la tierra, desierto, una cosa sin valor, confusión, lugar sin forma, nada, vanidad. Eso significa la palabra tohu. Y esta palabra está dando a entender algo bueno, está dando algo negativo. ¿Sí? negativo. Pero también yo lo veo así, también yo lo veo como la figura del hombre. Cuando el hombre, antes que tú recibes a Cristo en tu corazón, ¿tú cómo estás? Yo lo veo así, vacío. Claro, sí. O sea, es una figura, yo lo veo como una figura Claro, para sí, el sí, cristianismo. eso es lo que voy a ir también más adelante. Claro, eso es lo que voy a ir más adelante. Entonces, justamente para eso yo he agarrado los... Qué aburrido, que están hablando palabras hebreas. Acá hemos venido a aprender hebreo. Justamente estoy hablando de eso para poder hablar de esto. Que la palabra, mira, te voy a decir algo interesante. Cuando dice Bereshit, el que tradujo, sí, la palabra Bereshit significa principio. La palabra bara sí significa crear. La palabra Elohim sí significa Dios. La palabra Shamayim sí significa cielos. La palabra Erex sí significa tierra. La palabra del segundo versículo y la tierra, la palabra Erex sí significa tierra. Pero acá sí viene algo interesante, que la palabra estaba, en el hebreo es haya, no significa estaba, significa llegar a estar. Entonces el que tradujo esto no lo tradujo bien, como tradujo el versículo anterior. ¿Me está entendiendo eso? ¿Me está captando la idea? El que tradujo este segundo versículo, esta palabra estaba, no lo tradujo bien como lo tuvo que traducir, como lo tradujo en el primer versículo, no lo tradujo bien. La palabra haya no significa estar, significa llegar a estar. Ahora, la palabra desordenada es tohu, y la palabra tohu no significa desordenada, no hay ninguna palabra aquí, como le he leído todo, desordenada, no hay nada. Dice desierto, desperdicio. La palabra desordenada significa, la palabra tohu significa desordenada. No significa desordenada, significa desolada. Y cuando dice desolada y vacía, y mira, la palabra bohu sí significa vacía. La palabra Jochek sí significa tinieblas. La palabra Tejón sí significa abismo. La palabra Rajak sí significa movía o mover. Sí significa, lo tradujo bien. Pero qué casualidad que la palabra Tohu no lo tradujo bien. No lo tradujo bien, lo tradujo desordenada, dando una connotación positiva. ¿Por qué le digo esto? Porque el que tradujo esto, ¿sabe lo que pasa, hermanos? Y creo que algunos está chocando ya. Me está chocando algunos. ¿Sabe lo que pasa? El que nosotros tenemos esa idea. Nosotros tenemos la idea de que Dios hizo la tierra desordenada y vacía. Y eso no es así. Dios no hizo la tierra desordenada y vacía. De Dios no viene el desorden, de Dios no viene el vacío, como dice José Luis, y es así. Yo te hago una pregunta, ¿Dios te creó a ti para que estés desordenada y vacía? ¿Dios te creó a ti para que estés desordenada y vacía? ¿Dios creó la tierra desordenada y vacía? Una pregunta, perdón. ¿Primero estaba la tierra Ya. o el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dije anteriormente? Que antes de la tierra Dios hizo el Espíritu Santo. O sea, primero la tierra, ¿sí? ¿Cómo?
Primero está la tierra. No, lo que estoy diciendo es que Dios, antes de crear la tierra, ya estaba el Espíritu Santo. Se movió sobre la faz de la... Porque si primero estaba el Espíritu Santo, ¿Ya? después la tierra, ¿Ya? tipo, ¿cómo está el desorden? No, los cielos, varón, los cielos, leí los cielos. Este es el orden. Dios existía antes del universo. Dios existía antes del universo. O sea que primero estaba Dios, o sea, el Espíritu Santo. Y después el Espíritu Santo fue quien creó la tierra. Para que me entiendan. ¿Me entiendes? O sea, Dios es el que creó la tierra. O sea que Dios ya existía antes del planeta Tierra. ¿Me entiendes? O sea que el Espíritu Santo ya estaba antes de que Dios creara el planeta Tierra. ¿Quién me está hablando? ¿Me entiendes? Nunca camote. Ese es el orden. Que el Espíritu Santo primero, el Espíritu Santo ya estaba antes de que Dios creara el planeta Tierra. Porque el Espíritu Santo, el Hijo, es Dios mismo. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es uno solo. O sea, Él ya existía antes del mundo. Y Él es el que dio inicio a la creación, a esta creación. ¿Me entiendes? Entonces, la palabra desordenada, para que ustedes puedan ver esto, la palabra, para seguir. Ya le dije esto, la palabra desordenada. Ahora, miren esto. La palabra desordenada significa tohu y la palabra vacía en hebreo es bohu. Estas dos palabras, la palabra tohu se encuentra en Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Los que han tenido Biblia pueden abrir su Biblia. Isaías 45, 18 dice: porque así dijo Jehová. ¿Qué dice? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Porque así dijo Jehová, que el que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó tohu. Ahí usa la palabra tohu. Pero el traductor lo tradujo en vano. Acá en la Reina Valera dice ahí en vano. En vano. Y no es en vano, la palabra es desolada o desierta. No la hizo desierta, no la hizo desolada. ¿Me están entendiendo? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, la tierra estaba desolada y vacía. Pero acá dice, Isaías 45, 18 dice, Dios no la creó desolada. Entonces, si Dios no la hizo desolada, ¿por qué estaba desolada? Y yo le digo algo también, que en Isaías 45, 18, aquí dice, la tierra estaba desordenada. La palabra desordenada, y esta palabra desordenada, el desorden no viene de Dios. ¿Ya? La palabra vacía, Dios nunca crea a un ser humano para que esté vacío. Dios nunca te creó a ti para que estés vacío. Dios nunca creó a Adán para que esté vacío y envió una vida desordenada. Dios la creó perfecto. Dios creó la tierra perfecta. ¿Ya? Cuando tú dices vacío, ¿a qué te refieres? En este versículo, contexto, en el contexto. Claro, cuando dice la tierra vacía, en la palabra bohu, Ya. la palabra bohu significa vacía, Ya, pero sin vacía. habitantes, Ya. en ruinas. ¿Me entiendes? O sea que estaba habitada, pero que quedó sin habitantes, vacía. Ya, y ¿Entiendes? cuando refieres que Adán era Y ahora, cuando digo que ¿acaso Dios te creó para que esté vacío? O sea, el ser humano, cuando no tiene a Dios, tiene un vacío en su corazón, como que necesita algo. No está completo. Vacío emocional. Pues, Así ¿no? es. ¿Entiendes? O sea, que dice, quiero encontrar algo, necesito algo. tu complemento. ¿Entiendes? No necesariamente. No llega complemento, sino, Claro, no. o sea, no tienes la paz de Dios, no tienes el gozo de Dios. O sea, te puedes emborrachar, puedes tener plata, puedes tener riqueza, puedes tener todo. Pero aún los ricos que tienen riquezas, ellos dicen, yo que tengo riqueza, todo tengo un vacío. Y ese vacío solamente lo llena Dios. Solamente Dios lo llena. Entonces, esa es la misma figura, el paralelismo. Esa es la palabra, ese es el paralelismo. ¿De qué?
que Dios nunca creó la tierra desolada. Dios nunca la creó la tierra vacía, sin habitantes. Dios nunca la creó desolada y vacía. Dios nunca creó a Adán para que esté desordenado y vacío, para que viva una vida desordenada. Dios la creó para que esté en comunión con Él, ¿me entiendes? Dios cuando creó a Adán y Eva, Dios no dice en la Biblia que Él venía, bajaba y se comunicaba con Dios. No dice que Dios le trajo a Eva para que esté con Adán. O sea, Dios habitaba, tenía una comunión íntima con Adán. Entonces Dios crea al ser humano para que viva una vida en comunión con Él, no una vida desordenada. Entonces, ¿qué pasó? El hombre se corrompió, el hombre pecó y se perdió la comunión con Dios. Y de ahí comenzó a vivir una vida desordenada y vacía, sin Dios. ¿Entiendes? El pecado, ¿no? Claro, eso es lo mismo que pasa con nosotros. Dios nunca nos creó a nosotros para que estemos desordenada y vacía, sino para que vivamos una vida llena de Él. ¿Entiendes? Eso es lo mismo que pasó en el principio, el mismo paralelismo. Dios nunca hizo la tierra desordenada y vacía. La tierra llegó a estar desordenada y vacía. Ahora, y la pregunta es, ¿por qué? ¿O cómo llegó a estar la tierra desordenada y vacía? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo llegó a la tierra? Porque la tierra nunca, dice Isaías 45:18, yo que creo los cielos y la tierra no la creé tohu, nunca le creé vacía ni desolada. Entonces, el autor que dice acá, Isaías 45:18, cuando tú abres tu Biblia, dice, no la creé en vano. Pero esa palabra en vano en hebreo es tohu. Y la palabra tohu no significa en vano. La palabra más adecuada es desierta o desolada. No la creé desierta, no la creé desolada. Es la misma palabra que usa Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Me están entendiendo? Génesis 1, 2 dice, usa la palabra tohu. Isaías 45:18 usa la palabra tohu. Ahora, ¿quieren más? Otro pasaje más. ¿Quién más? Isaías capítulo 34:11. Y el mismo Isaías dice así: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo. Isaías 34:11. La lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción. Se extenderá sobre ella cordel de tohu. Y la palabra tohu, acá lo tradujo destrucción. Ah, ya, o sea, esa palabra es de acuerdo al contexto. Claro. No es que la palabra en el diccionario tohu diga vacía, destrucción, La palabra desolada. O sea, de acuerdo al contexto, ahí lo lleva. Por eso, mira, la palabra tohu, como dije adelante, la palabra tohu es en el diccionario Strong, es la palabra 8414, 8414. Y según el contexto, dice así: la palabra tohu puede significar desperdicio, desolación, puede significar desierto, una cosa sin valor, confusión, lugar sin forma, puede significar nada o vanidad. Ahora, por eso que cuando tú estudias con estos materiales, separas, según el contexto, Claro, según el contexto lo separas contexto, y llegas a una conclusión. Por eso, cuando tú estudias estos versículos que estoy dando, te vas a dar cuenta de que la palabra tohu en Génesis 1:2 no significa desordenada, significa desolada, destruida. ¿Entiendes? Pero ahí entiendo algo también, aparte que cuando dice que no, la tierra estaba desordenada y vacía, también es por un propósito, dice que por la caída de los ángeles, o sea, por eso que Dios mandó un juicio de desorden. Hay un... Ya, eso voy a hablar más adelante. Sí, justamente eso vamos a hablar. Sí. Es una vergüenza, profesor. ¿Qué se pasó? Entonces, miren esto, dice Isaías, Génesis 1:2 usa la palabra tohu y la palabra bohu. Las dos palabras, Génesis 1:2 usa las dos palabras, tohu y bohu. Isaías 34:11 usa estas dos mismas palabras. Isaías 34:11 usa tohu y bohu. ¿Qué dice? Y dice, se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Ahí estamos viendo que la palabra bohu significa asolar, asolamiento. Entonces, se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento.
Asolar. ¿Qué significa la palabra asolar? Que ha sido destruida. Jeremías capítulo 4 versículo 22. Jeremías 4:23. Usa las dos mismas palabras que usa Génesis 1:2. Tohu y Bohu. Miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Escuchen esto lo vamos a estudiar más adelante. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Acá dice, y aquí que la tierra estaba asolada y vacía. Usa las dos mismas palabras. ¿Y están viendo esto? Dice Jeremías 4:23, y la tierra, miré la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. ¿Qué dice Génesis 1:2? La tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba en tinieblas, no había luz. Acá mismo lo está diciendo las mismas palabras. ¿Me entienden? ¿Están viendo? Jeremías 4:23 dice, mirá la tierra y aquí que la tierra estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Lo mismo que pasó en Génesis 1:2, que la tierra estaba asolada y vacía, y no había luz, porque había tinieblas. Jeremías 4:23 está usando los dos mismos términos. Este es el contexto más fiel al hebreo. O sea, Génesis 1:2 debería decir lo mismo que acá dice. Génesis 1:2 debería decir lo mismo que acá dice. Mira la tierra y aquí que la tierra estaba asolada y vacía. Pero Génesis 1:2 el traductor lo cambió. No se apegó al hebreo original. No se pegó, no lo tradujo bien. ¿Por qué no lo tradujo bien? Ahorita lo voy a decir. Mirá la tierra y aquí que la tierra estaba asolada y vacía. Esto es lo mismo que tenía que decir Génesis 1:2. La tierra estaba asolada y vacía, pero no lo dice, lo cambió. Dice, la tierra estaba desolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Pregunto, ¿me están entendiendo hasta ahorita? Sí. Yo me estoy adelantando. Génesis 1:2, mira, Génesis 1:2, estoy dando versículos y todo es con Biblia. No estoy hablando nada por mí mismo, todo es con Biblia. Ahora, Génesis 1:2 me habla de tres características. Miren, Génesis 1:2 me habla de tres características. Dice, desordenada y vacía y sin luz. Jeremías 4:23 me usa los mismos tres términos. Asolada, vacía y sin luz. Lo mismo. ¿Pero por qué? Entonces, esto, asolada y vacía, tuvo que haber estado en Génesis 1:2, pero no lo pusieron. ¿Por qué? Ahora, Deuteronomio capítulo 32, del 4 al 11, te da un poco más de luz. Deuteronomio capítulo 32, del 4 al 11, te da un poco más de luz. Dice, ¿qué dice Deuteronomio 32:4? Él es la roca, cuya obra es perfecta. ¿En él hay imperfección? No. ¿Dios hizo la tierra perfecta? Sí, porque acá dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta. O sea, Él hizo todo perfecto. En él no hay imperfección. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. En Él no hay injusticia. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. ¿Ustedes han escuchado la palabra iniquidad? ¿Han escuchado la palabra iniquidad? ¿Qué significa la palabra iniquidad? La palabra iniquidad en el hebreo significa desviarse del camino o desviarse del propósito por el cual fue creado. Esta es la palabra que significa iniquidad. Desviarse del camino. Entonces, cuando dice acá, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, o sea, Dios es un Dios justo, pero Él nunca se aparta para hacerlo injusto. O sea, ¿ustedes han pensado esto, hermanos? ¿Han pensado esto que decir, mira, Dios tiene todo el poder, Dios es justo, Dios es un Dios poderoso? ¿Ustedes se han puesto a pensar, qué le cuesta a Dios para hacernos daño a nosotros? ¿Qué le cuesta a Dios para un ratito enfermarnos? Para hacer lo malo con nosotros. A Dios no le cuesta nada. Pero Dios, en Él no hay maldad. En Él no hay iniquidad. O sea, Dios nunca se desvía del camino. Dios nunca se desvía del camino. En Él no hay iniquidad. Y dice, Él es la roca,
y sin ninguna iniquidad en él, porque él es justo y recto. Ahora, ¿qué dice? La corrupción no es de él. La corrupción, cuando hay pecado, cuando algo se corrompe, cuando algo se malogra, cuando algo se vuelve malo, no es de él. De sus hijos. ¿De quién es? Entonces, ¿quién es? De sus hijos. De sus hijos es la mancha. Generación